Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárrega, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Bueno, hola, mi nombre es Raquel Pastor, soy escritora de fantasía sobre todo y también me dedico a la ciencia. ¡Que empiece el episodio! Bueno, Raquel, muchas gracias por venirte al programa, muchas gracias por proponerme este episodio, por proponerme este tema, que me parece muy interesante, sobre todo si escribimos ciencia ficción, ¿no? Al final, la palabra ciencia en ese género tiene mucho peso, ¿no? Y la verdad es que de los temas que me propusiste, este de hablar de cómo escribir sobre científicos sin caer en clichés, me pareció el más interesante de todos. Pero para que la gente entienda por qué me propusiste este tema, mejor preséntate un poco y di eso, cómo que te dedicas a la ciencia y a la escritura, que porque son cosas que a lo mejor pueden parecer como súper diferentes y separados y incompatibles, ¿no? Pero aquí estás tú demostrando que se puede ser de ciencias y de letras al mismo tiempo. Sí, es un poco locura, pero se puede. Bueno, yo he tenido una formación científica en la universidad y ahora me dedico a cosmética, pero no maquillo a nadie, simplemente desde el punto de vista científico. Y bueno, la escritura ha surgido paralelamente, digamos. Entonces, pues me divido el tiempo como puedo. Tengo un trabajo y aparte tengo luego por las tardes el otro trabajo, que viene a ser el escribir, preparar libros y todo eso. Y bueno, el por qué hacer este podcast. Es porque, bueno, en la ficción se ha venido representando a los científicos, digamos, de manera poco fidedigna. Entonces, digamos, esto ha ido mejorando. Pero bueno, para que los escritores tengan en cuenta ciertas pautas, pues es que vamos a hablar de estas cosas. Qué guay. Pues nada, ya que tenemos a una científica con nosotros y que habrá muchos escritores de ciencia ficción entre los que nos estén escuchando, pues vamos a aprovechar la ocasión y yo he preparado unas preguntitas que me apetece mucho hacerte y que a ver si podemos así desgranar un poco y salir un poco de esos clichés típicos que a lo mejor las personas como yo, que soy la primera pecadora, no tenemos ni idea de ciencia ni científico y es más, la palabra ciencia ya me da urticaria de pensarla y decir, madre mía, si es que no entiendo nada de lo que me estás contando. A ver si así podemos esclarecer un poco y encontrar un pequeño rayo de luz en ese oscuro túnel que tenemos ahí, ¿no? Lo primero que te quería preguntar es cuáles son los clichés más vistos sobre científicos en la ficción y que a lo mejor no deberíamos tocar. Bueno, en esta pregunta me voy a enrollar un poco más que las demás, pero porque quiero que quede bien analizado. Vale. Entonces, en primer lugar, quiero aclarar que la ficción no deja de ser un reflejo de nuestras concepciones sociales. Entonces, esto va variando a lo largo del tiempo y depende de la cultura en la que estemos. Y precisamente esta pregunta de qué imagen se tiene de los científicos es la que se ha venido estudiando en un estudio que se llama el test de Chambers, que no sé si te suena, pero ha durado 50 años y ha consistido en decir a los niños, dibujad a un científico. Entonces los niños han ido dibujando a lo largo de los años los científicos de distintas maneras. Al principio los dibujaban como hombres blancos con bata de laboratorio y en actitudes más bien excéntricas. Había explosiones y de todo tipo de cosas. Y a lo largo del tiempo han ido incluyendo mujeres, personas de color y digamos que lo que dibujaban pues eran personas más normales y en actitudes más profesionales. Entonces digamos que los niños han tenido una idea pues más que pueden aspirar a esa profesión, no tanto a un loco excéntrico. Y bueno, eso quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, después de analizar libros, series, dibujos animados que incluyen científicos, que son muchas, si te vas a hacer una lista, me he encontrado un montón. Y bueno, el primer estereotipo diría que es el de loco barra excéntrico. Por ejemplo, tenemos a Rick de Rick y Morty y Doc de Regreso al Futuro. No son malos, pero rozan un poco la locura y la excentricidad. Y bueno, pues sí, sería bastante falso este estereotipo, porque lógicamente no somos así. Ese El estereotipo segundo, me recuerda mucho a
no sé por qué, Albert Einstein, ¿no? Esa es la idea que me viene a la cabeza, el del pelo blanco y que está despeinado, ¿no? O sea, yo creo que ese es el estereotipo ese que a lo mejor como era un poco más excéntrico han ido cogiéndolo de ahí, digo yo. No sé. Tal vez sí, tal vez venga de ahí, pero en realidad no, los demás no somos así, menos hoy en día. Bueno, el segundo estereotipo diría que es el peor, el hecho de que sea un científico malvado, que además se puede sumar al cliché anterior, entonces ya es el acabose. Por ejemplo, tenemos el Dr. Draken de Kim Possible, que bueno, era un científico bueno, pero por hechos traumáticos así un poco absurdos se volvió malvado. Entonces usa la ciencia para el mal. Por suerte le sale mal, pero bueno. Que el caso es que en muchas otras obras sí que el malo es el científico. Y bueno, este diría que es el peor. Y te diré por qué. Porque bueno, los que elegimos esta profesión, digamos que somos un poco idealistas, en el sentido de que queremos aportar algo bueno a la sociedad, tenemos ese ideal de descubrir algo nuevo por el bien común. Entonces, esta idea de científico malvado se contrapone mucho con la realidad. Y digamos que, bueno, no sé si sabes, pero por ejemplo, la investigación en España pues está muy difícil, está muy mal pagada, y aún así hay gente con tanta vocación que se dedica años y años para conseguir dedicarse a eso, aunque no gane prácticamente nada. Por tanto, este estereotipo totalmente falso. A no ser que queramos crear un villano, eso sí. Pero bueno, tiene que estar muy justificado de por qué ese ideal de hacer el bien se convierte en hacer el mal. Bueno, el tercer estereotipo sería el de frío y distante, sin emociones o que no las muestra. Este, por ejemplo, me han encontrado un libro que se llama Suerte de principiante, que el protagonista es totalmente así y el libro trata de convertirlo en menos así, básicamente arreglar a la personalidad. Esto no. Y de este hablaré luego más con calma. El cuarto es el hecho de un científico súper inteligente. Esto sí que puede ser verdad, pero quiero recalcar que bueno, la mayoría tenemos coeficiente intelectual en la media, como el resto de la sociedad. Sí que es verdad que hay algunos genios que sí que es verdad destacan, como en todos los sectores. Y bueno, estas personas a lo mejor sí que tienen manías un poco más extrañas, más extravagantes que el resto de nosotros, que también tenemos manías, igual que otro personaje las tiene. Y bueno, sí que es verdad que hay ejemplos en personajes históricos, en científicos brillantes, por ejemplo Einstein, como decías, que bueno, no usaba calcetines y tenía un contrato súper estricto, con unas cláusulas súper locas con su mujer y las tenía que cumplir todas y si no la dejaba. Y yo qué sé, por ejemplo, Tesla tenía aversión a las perlas y no hablaba con nadie que llevase perlas. Pues ejemplos así de la vida real te pueden servir para ponerle una manía extraña a tu personaje, ¿no? Y bueno, también se ha relacionado esta superinteligencia con el abuso de drogas. Y sí que es verdad, por ejemplo, Sherlock Holmes sí que sabe que cae en el abuso de drogas. Y para representar, digamos, estas personas superinteligentes, recomendaría investigarlo aparte. Al margen de que sea científico, investigar cómo son estas personas con alto coeficiente intelectual. Que sí que se ha visto que son un poco más desorganizadas, tienen la mente muy abierta, pero a lo mejor tienen una vida bastante desordenada. Y como tú decías, Einstein a lo mejor puede ser un ejemplo de ello, ¿no? Esta persona así excéntrica, pero esto recomendaría investigarlo aparte, ya digo. El quinto cliché es el hecho de que sea maniático y repelente. Por ejemplo, Sheldon Cooper y sus amigos de Big Bang Theory. O sea, esto no. La mayoría no somos así. Y bueno, además a ellos se les asocia a cosas frikis, a dificultad para relacionarse con amigos y bueno, relaciones amorosas ya ni te digo. Y bueno, y a perder la virginidad de manera tardía. Y esto sí que lo he visto en más obras. Y bueno, esto puede ser una excepción de que la persona sea así, pero ya te digo, no porque sea científico. Y desde luego podemos tener hobbies de todo tipo y no tener dificultades para relacionarlos, eso no tiene nada que ver. Y también se especula lo de que Sheldon, no sé si sabes, que tenga TOC o principio de autismo. Bueno, este otro tema de enfermedades mentales. Y bueno, esto te digo, también es una excepción. Hay una película que se llama Beautiful Mind, que trata de la vida de John Nash, que era un matemático con esquizofrenia. Esto, por ejemplo, sí que bueno, es un caso real de cómo pudo llegar a conseguir el premio Nobel aún teniendo esquizofrenia. Te puede servir de inspiración si quieres que tu personaje tenga una enfermedad mental, pero ya digo, esto hay que tratarlo aparte. Y el último cliché, y ya como con esta pregunta, es que se utilicen los científicos para realizar experimentos poco éticos.
O sea, siempre que hay que hacer manipulación de embriones humanos, clonación, guerra bacteriológica, química, te manipulan los recuerdos, siempre ponen a un científico a hacer estas cosas. Y ya digo, esto nos supondría un dilema personal y profesional muy importante. Ya digo, a no ser que sea el villano, no nos dejaríamos hacer estos experimentos, ¿sabes? Ya, pero también es un recurso muy útil, yo creo, como escritor, porque claro, si nos quitamos esa Sí. parte de queremos tener un experimento científico, como la propia palabra indica, ¿no? Que sea el motor de nuestra historia, si no tenemos científicos, se nos cuelga un poco, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podríamos solucionar? A ver, podemos hacer que el personaje tenga un gran dilema al decirle que, yo qué sé, es que su jefe le diga que tiene que hacer estas cosas y él no quiere. O de alguna manera estropear el experimento o salvar a los sujetos de pruebas o lo que sea que esté haciendo. De manera que se muestre este interés altruista por la sociedad. Ya digo, a no ser que sea el villano que... Pero bueno, no sé, eso se puede desarrollar un poco. Y bueno, para terminar esta pregunta y ya está. Bueno, he realizado dos encuestas, ¿no? Una en LinkedIn, que es donde tengo todos los científicos de contactos, y otra en Twitter, que es donde tengo a los escritores, ¿no? Entonces han hecho la misma pregunta, pero enfocada para ellos distintamente, ¿no? Y bueno, en LinkedIn ha salido que el estereotipo más alejado de la realidad, según ellos, es el del hecho de que sea un científico loco y o malvado, lógicamente. Y la menos votada, curiosamente, ha sido la de que sea frío y distante. Así que sí que puede ser que se los perciba como de manera así un poco fría y distante. Y esos, digamos que han coincidido los de Twitter en ello, porque les he preguntado cómo sería el científico que ellos meterían en sus historias, y eso han dicho que sería súper inteligente o frío y distante. Por suerte, la menos votada ha sido lo de loco y o malvado, así que vamos por buen camino en ese aspecto. Y Está nada, guay, qué guay. así que gracias a todos los que han votado. Me ha hecho gracia que hayas hecho hasta una encuesta para traernosla. Estamos súper preparados en este podcast. Sí, sí, a ver, para que no veas que me lo estoy inventando, para que haya un poco de opiniones. Sí, qué guay. No, pues tomamos nota al final, ¿no? Relacionado con todo esto, ya que hemos dicho qué es lo que no suele ser lo habitual o qué es lo que deberíamos evitar en más cantidad, ¿qué tipos de científicos existen y en qué casos deberíamos añadirlos en nuestras historias? Bien, para resolver esta cuestión, yo me limitaría a simplificarlo en las cuatro ramas principales de la ciencia, que vienen a ser matemáticas, física, química y biología. A partir de ahí salen todas las demás especializaciones. Entonces, simplemente tienes que tener en cuenta a tu científico a qué se dedica y saber en lo máximo posible cómo es su entorno laboral, ¿no? Qué se dedica exactamente, qué instrumentos utiliza, qué indumentaria lleva. Sobre la indumentaria, quiero hacer un apunte. Y es que bueno, los biólogos y químicos son los que llevamos bata de laboratorio, porque yo para hacer un cliché aquí me la he puesto. Gafas, yo que sé, gorro, mascarilla. Los matemáticos físicos no tanto. Y bueno, si están en sala blanca, que es una sala con el aire súper purificado, sí que llevan trajes enteros de cuerpo, los virólogos también. Simplemente investigar un poquito sobre la indumentaria, si es importante para la historia. Y bueno, en cuanto a cuándo deberíamos añadir los de estas historias, pues siempre que haya un objeto científico a estudiar, como quien dice, ¿no? O sea, que descubrir la cura contra el cáncer, una partícula subatómica, una función matemática. Sí, lo podemos añadir siempre eso, que se investigue un poco cuál es su entorno laboral y personal, cómo afecta a su vida personal. Y ya digo, no caer en el primer cliché que se nos viene a la cabeza. Si lo incluimos, que tenga una justificación. O sea, si tiene que ser súper inteligente, pues si tiene que ser friki, pues ¿por qué no? Sí, al final que no seas... Es como cuando introduces un villano y es malo, malísimo, sin ningún sentido, ¿no? Si no tiene ninguna explicación. Al final, a los personajes más reales siempre tienen un motivo detrás, una psicología de personaje detrás o una trayectoria que tenemos que estudiar como autores, aunque luego a lo mejor en la historia no salga o no se dé el momento de explicarlo, pero que nosotros lo sepamos para que el personaje sea lo más redondo posible y que al final pueda expresarlo también al lector, que a lo mejor no tienes tú que explicar, ay, pues es que este científico es así de excéntrico porque le pasó esto en la infancia, X, por ejemplo. Y lo explicas así tal cual, ¿no? A lo mejor él simplemente puede contárselo a alguien o hacerlo como lo más natural posible, ¿no? Intentar que tampoco sea, no sé yo, esto es, corrígeme si me equivoco, el punto céntrico de toda la trama, ¿no? De soy así por esto y este sea mi tramita, ¿no?
Ujú. Sí, ya digo, depende también del nivel de protagonismo del científico. Si es un secundario, pues bueno, pero si es el protagonista sí que tiene que estar más desarrollado. ¿Cómo deberíamos caracterizar a un científico para evitar el estereotipo? Porque ya me has dicho lo de las batas blancas. Vale, esto yo lo plantearía de la siguiente manera, y es como tal y como caracterizamos a cualquier otro personaje, planteárnoslo así, no que sea un científico, sino un personaje. Y teniendo en cuenta que se dedica a la ciencia, pues a lo mejor tiene unas características particulares. Yo te diría, como norma general, ya hemos dicho cómo no somos, cómo sí somos. Yo te diría que por lo general somos muy curiosos, o sea, por cosas cotidianas que normalmente nadie se plantea. Yo qué sé, la forma de las nubes, de qué está compuesto el vaso de vidrio. Es que puede ser cualquier cosa, ya te puedes, digamos, caracterizarlo así, ¿no? Que se pregunte cosas súper cotidianas que nadie más tendría curiosidad en eso. Y eso también se aplica a su ámbito laboral, obviamente. También somos analíticos, bastante ordenados, en nuestra vida personal también, aunque ya digo, podemos hacer la excepción de que sea una persona así más súper inteligente y tal, que sí que sea un poco más desordenado en su vida personal. Pero ya digo, eso hay que investigarlo aparte. Y bueno, lo de que seamos solitarios también es un poco falsillo porque necesitamos trabajar en equipo. Si alguien trabaja de manera solitaria, eso va a ser censurado por su entorno laboral. O sea, si alguien oculta sus resultados, no comparte la información, los de su entorno van a verlo de manera negativa y van a intentar que no sea así. Ya digo, eso puede ser un punto de conflicto. Yo que sé, que sea un personaje que no quiera compartir la información. Puede ser. Y bueno, lo de que por favor buscarle un hobby que no sea que se pongan camisetas de Yoda, porque vamos, me he encontrado un montón de ejemplos así. Le puede gustar la fiesta, le puede gustar la natación, lo que sea, ¿no? Y bueno, algo que nos molesta a todos es el hecho de que se denigre un poco a la ciencia, ¿no? De que no se nos haga el suficiente caso, porque ya digo, invertimos mucho esfuerzo en llegar a verdades mediante el método científico, que es el método que sabemos que más fiable para llegar a verdades, y aún así, pues cualquiera habla en la televisión, cualquiera da su opinión, cualquiera tergiversa en un artículo periodístico los descubrimientos. Eso es lo que nos molesta. Y también puede ser un punto de conflicto en la historia. Y también el hecho de que se pongan, por ejemplo, disciplinas pseudocientíficas por encima de la ciencia. Que si el horóscopo, la homeopatía, sí, eso nos molesta bastante. Ya te digo. ¿Por qué crees que se relaciona tanto a los científicos con todo esto que estábamos diciendo, ¿no? De la parte más friki, entre comillas, ¿no? Más lo que has dicho, camisetas de Baby Yoda o Star Wars, bueno, que es lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, con Star Wars o con Star Trek o con cualquier saga de ciencia ficción o de fantasía que pueda haber que se relaciona también con lo más friki, lo más nerd, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues la verdad, lo de friki no sé dónde ha salido. Puede ser lo que tú digas, que sea más relacionado con la ciencia ficción, ¿no? Y que a lo mejor, yo qué sé, los que se han dedicado a temas de tecnología o informáticos y así, a lo mejor les puede gustar más. Y a lo mejor ha venido de ahí. El estereotipo malicioso puede ser que haya venido de, por ejemplo, las guerras mundiales del siglo pasado. Sí que los científicos desarrollaron armas químicas, la bomba atómica, de manera coaccionada muchos, pero puede ser que ese viniera de ahí, ¿no? Y digamos que la ficción haya bebido de ahí, de ese estereotipo de científico que hace el mal y tal. Pero lo de friki no sé dónde ha venido. Me parecía curioso, yo no sé si es que vino antes de Big Bang Theory, o vino después, o sea, vino antes o después. Entonces, como, no sé, a lo mejor podía tener alguna cosa de relacionado, pero bueno. Eso yo creo que va a tirar más por lo de la ciencia ficción, ¿no? De que a lo mejor es una forma de escapar de lo que te dice el método científico, ¿no? Y dices, bueno, en Star Wars la gente sale al espacio y no explota, o lo que fuera, ¿no? Entonces, como, no sé. Sí. Qué guay. Y para las personas que somos de letras o que no tenemos ni idea de ciencia, no tenemos por qué no ser de letras, podemos ser de ciencias, pero no centrarnos en estos puntos, ¿dónde podemos encontrar información científica comprensible? Esto es importante, que sea comprensible para personas que no sabemos nada de ciencia. Porque yo me puedo meter en un artículo científico y no entender nada y decir, ¿qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? Yo ya no me acuerdo de la tabla periódica, hace años que me la aprendí y no sé ni cómo hice ese examen bien, ¿sabes? ¿No? ¿Dónde podemos encontrar información de ese estilo? Bueno, ya te digo, también depende del nivel de documentación científica que necesite tu novela. Porque, por ejemplo, me he estado leyendo esta semana una novela que se llama Spin Nulo,
que trata del CERN, partículas subatómicas, tal. Ahí necesitas una documentación brutal, no te sirve con divulgación de cualquier blog que encuentres. Tienes que mirar más cosas con base científica. Pero si, por ejemplo, solo necesitas un personaje secundario que haga alguna cosilla, pues bueno, te puede servir con algún... Por ejemplo, canales de YouTube hay un montón, hay varios famosos en castellano, bueno, si quieres te los menciono. Por ejemplo, está AC de Ciencia, Quantum Fracture, Datum Voltio, Size Matters, la hiperactina, que tratan, yo que sé, más de biología, más de ciencia, y te pueden servir sus vídeos para hacerte una idea y te lo explican bastante bien. Y yo que sé, siempre hay blogs, siempre le hacen alguna entrevista a algún científico. Por ejemplo, Mulet se dedica, es un científico también de más rama biológica, tiene libros de divulgación, o sea, de hecho hay libros de divulgación. Y si necesitas una documentación así más fuerte, ya te puedes meter en manuales científicos, yo que sé, en cualquier biblioteca de universidad, hay muchos, pero ya te digo, eso a lo mejor necesitas un poco más de nivel. Y de artículos científicos, si tienes que ver alguno, yo te recomiendo leer el abstract, porque es lo primero que sale del artículo y te resume todo lo que hay en él. Entonces, digamos que sin tener mucha idea, te puedes hacer una idea de lo que hay. Y también te puede ser muy útil un artículo científico porque te menciona los materiales y métodos. Es decir, qué instrumentos ha utilizado el científico, qué técnicas. Entonces esto queda muy pro si tú de repente lo metes en un diálogo. Ay, sí, he hecho una cromatografía. Aunque bueno, aunque no sepas mucho, tú sabes que eso lo han usado. Entonces no estás muy alejado de la realidad. Y también la bibliografía de los artículos es muy útil porque te vincula con otros que están relacionados. Entonces, en vez de tener que buscar en todo el Google académico, pues te dices, ay, mira, este artículo va sobre esto, pues me puede interesar. Y así te ayuda a la búsqueda. Ah, qué útil, qué guay. Yo me lo Así es apunto como... todo. Sí, sí. Me lo apunto todo porque además últimamente me he dado cuenta que estaba pensándolo ahora en un par de proyectos que he estado escribiendo. He tenido algún científico, aunque fuera ahí, de secundario del fondo, ¿no? Pero aún así es esto que estoy pensando, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho... Entonces ahora voy a estar escuchando otra vez, ahora cuando tenga que editar el podcast, voy a estar escuchándolo otra vez en plan de... Voy a apuntarme todos los vídeos que me ha dicho y todos los youtubers, voy a verlos a todos. ¡Qué guay! Sí. Bueno, y si quieres preguntarle a alguien experto, que bueno, que puede ser que a lo mejor necesites una ayuda un poco más así, te recomiendo hablar, o sea, o contactar con los que ya les han hecho alguna entrevista o algo así, porque ya te digo, no todos los científicos están dispuestos a hablar de su trabajo o a ayudarte así de manera desinteresada porque sí, porque le digas, soy un escritor, no sé qué, ya digo, pero sí que hay algunos que te ayudarían encantados, ya te digo, es cuestión de buscarlos, de ver si le han hecho entrevistas, si a lo mejor es divulgador científico, y eso sí que a lo mejor están dispuestos a ayudar. ¿Tú estarías dispuesta a ayudar? Te dejo el Yo enlace. sí. Dejo el enlace a tus redes sociales en las notas del programa para que la gente te pueda buscar por si quiere preguntarte cosas acerca de escribir sobre científicos o ciencia o algo, a lo mejor alguna duda que puedas. Dinos tu rama para saberlo y no meterte en follones que no tengamos que meterte, ¿no? Bueno, yo sé sobre todo de biotecnología, o sea, de, yo qué sé, alimentos modificados genéticamente, clonación, tal. He estudiado eso, pero ahora me dedico a cosmética, aunque ya digo, en literatura la cosmética no es que nos depara mucho. Pero bueno, si alguien tiene dudas, pues me puede preguntar. Qué guay, ¿no? Pinta súper bien. Así que bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una fuente de información fiable que podemos preguntarle. Tampoco es plan de agobiar a la pobre chica, pero sí que pues a lo mejor de vez en cuando alguna preguntita sí podemos hacerle, ¿no? Pues Sí. nada, Raquel, muchísimas gracias por venir hoy. Me ha parecido muy interesante tu episodio, todo lo que nos has contado. He tomado nota de absolutamente todo. Espero que hayas estado a gusto en el programa. Sí. Y ya lo último que te voy a pedir antes de despedirme es que nos recomiendes un libro para que sea el libro juvenil de la semana. Bueno, yo para no salir de la temática científica, he buscado uno que es literatura juvenil, porque trata sobre una niña, pero bueno, se llama, te digo, La evolución de Calpurnia Tate, que tiene la primera parte y la segunda parte, que trata de una niña que bueno, le gusta la botánica y su abuelo le ayuda a descubrir ahí algunas plantas nuevas, pero claro, tiene el problema de que vive en Estados Unidos de principios del siglo XX. O sea, que imagínate una niña querer ir a la universidad. Y de eso va el libro. Y está bien, al margen de su trama científica, pues oye, está interesante, a mí me gustó. Vale, pues nos lo apuntamos y ya tenemos libro juvenil para esta semana. Como siempre lo tenéis también en las notas del programa, el nombre, la sinopsis y el autor. Y nada, muchas gracias por venir de verdad, Raquel. Me ha gustado mucho y a ver si en el futuro podemos repetir con otros temas, porque pues, me pasaste un montón de temas sobre el tema de ciencia y estuvo súper guay, la verdad. Cuando quieras, Laura, gracias a ti.
Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like y comentar en tu plataforma favorita o en redes sociales, que nos puedes seguir tanto a Raquel, a mí como al podcast en Instagram y en Twitter, no sé si Raquel tendrá alguna red social más, y que nos tienes talleres, tutoriales, cursos y masterclasses en literatura juvenil para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!